La mayoría de los cantantes de los que hablaremos hoy se involucraron en lo que no debían y terminaron de la peor manera, en manos de los cárteles. Pero lo más inquietante es que estas historias, lamentablemente, no son cosa del pasado. Son muertes más recientes de lo que te imaginas. 50. Chalino Sánchez. ¿Quién no ha escuchado hablar de Chalino Sánchez? Todo comenzó cuando su hermano fue asesinado en un hotel, lo que lo inspiró a componer. El rey del narcocorrido sobrevivió a un tiroteo en California, pero su destino trágico llegó en México. Tras recibir una nota de amenaza durante un concierto en Culiacán, fue secuestrado por hombres disfrazados de policías. Su cuerpo apareció al día siguiente, con 2 disparos en la cabeza. 49. Valentín Elizalde. Valentín era querido por muchos, pero cuando cantó A mis enemigos en un concierto en Reynosa, las cosas se pusieron feas. Sigan pillando culebra. 20 minutos después de la actuación, su coche fue emboscado. Lo balearon 20 veces y en la escena se encontraron 70 casquillos. A los carteles no les gustó su música y terminaron con su vida de la manera más brutal. Parece sacado de una película, pero lamentablemente fue real. Así como también fue real el ataque en el hospital que sufrió nuestra siguiente en la lista. 48. Sergio Vega. Sergio Vega, conocido como el Chaca, también cayó víctima de los carteles. Mientras conducía su Cadillac rojo hacia un concierto en Sinaloa, fue emboscado y asesinado a tiros. Su popularidad creció tras su muerte, pero su historia quedó marcada por la violencia. Una carrera prometedora que terminó de la peor manera. Disparos a quemarropa, venganzas y pasiones prohibidas. Este top tiene de todo. La violencia de los cárteles no discrimina, y algunos cantantes pagaron con su vida por estar en el lugar o con la persona equivocada. 47. Fabián Ortega Piñón. El halcón de la sierra tenía solo 28 años cuando fue asesinado. Había sido detenido por posesión de armas y drogas. Y aunque no sabemos qué sucedió exactamente, es evidente que alguien no quedó contento con lo que dijo después de su captura. La violencia y el narcotráfico no perdonan ni a las estrellas. 46. Tecnobanda Fugaz. 5 miembros de la Tecnobanda Fugaz fueron emboscados y asesinados tras tocar en una fiesta en Matamoros. El líder de la banda, Carlos González, sobrevivió por los pelos, pero los otros 4 no corrieron la misma suerte. Otra tragedia en medio de la música fue la que ocurrió con la sonada masacre en Chihuahua. 45. La Quinta Banda. La Quinta Banda no solo cantaba sobre narcocorridos, sino que también fue un blanco desde la violencia sobre la que cantaban. Un encapuchado armado irrumpió en un bar y disparó 40 veces. En total 9 personas perdieron la vida, 5 de ellas miembros de la banda. Entre las víctimas también estaba una agente de policía embarazada, lo que hace este suceso aún más desgarrador. 44. Sergio Gómez. El vocalista de Que Paz de la Sierra fue secuestrado después de un concierto en Michoacán. Al día siguiente, su cuerpo apareció con signos claros de tortura, moretones, quemaduras de cigarrillo y estrangulación. Espeluznante. Aunque había sido advertido de no cantar en Morelia, Sergio decidió seguir adelante. A veces el precio del éxito es más alto de lo que podemos imaginar. ¿Qué pasó, Conrado? ¿Qué es eso tan importante que me tienes que decir? 43. Chuy Quintana. Desde niño, Chuy Quintana mostraba interés por componer canciones, aunque no tenía instrumentos ni conexión con músicos. A pesar de eso, logró aprender y comenzó a componer corridos y canciones. En 2002, en medio de rumores sobre la prohibición de los corridos que hablaban de drogas, escribió el tema Libertad de Expresión. Lamentablemente, en 2003, su cuerpo fue encontrado con 2 disparos en la cabeza, cerca de su camioneta en un terreno de Texas. Un grupo de jornaleros avisó a las autoridades. Así terminó la vida de un talentoso compositor. Ahora, permítanme contarles con mucha nostalgia la historia del rey del vallenato
y el triángulo amoroso fatal que acabó con su vida y se llevó para siempre su talento. 42. Rafael Orozco Maestre. Rafael Orozco, fundador y voz líder del Binomio de Oro, era el alma del vallenato. Tras regresar de sus compromisos en Venezuela y Colombia, lo que debía ser una fiesta familiar terminó en tragedia. Mientras charlaba con unos amigos en la terraza de su casa, fue sorprendido por un sicario que le disparó 10 veces, quitándole la vida de inmediato. ¡Qué impacto! Pero, ¿qué llevó a esta tragedia? Resulta que Orozco mantenía una relación extramatrimonial con María Angélica Navarro, quien a su vez era la novia del narcotraficante José Reinaldo el Nano Fiallo. Y ya sabemos cómo se ponen los cárteles cuando les tocan el corazón. El asesinato fue orquestado con el visto bueno de su patrón, alias Camilo. Rafael fue acribillado, y así una leyenda del vallenato dejó de cantar para siempre. La siguiente es la historia trágica de un poeta que se encontraba en el lugar equivocado. Si alguna cosa quiere de mí, que me lo diga. 41. Facundo Cabral. Facundo Cabral, un hombre de filosofía, poesía y música, fue otro trágico inocente que terminó en la línea de fuego. El creador de la famosa canción No soy de aquí, ni soy de allá, estaba de gira por Centroamérica, cuando fue asesinado en Ciudad de Guatemala el 9 de julio de 2011. Facundo iba camino al aeropuerto cuando el coche en el que viajaba fue emboscado por sicarios armados con rifles de asalto. El atentado en realidad estaba dirigido al empresario Henry Fariña, pero lamentablemente Cabral se encontró en el lugar equivocado en el momento equivocado. El asesinato fue parte de una disputa entre dos narcotraficantes, Alejandro Jiménez González y Henry Fariñas, miembros de la pandilla Los Charros, vinculada con la ya fracturada familia michoacana. En 2016, Jiménez, conocido como el Palidejo, fue condenado por la muerte de Cabral. A veces ni ser nominado al Premio Nobel de la Paz te salva del fuego cruzado de los carteles. 40. Tito Torbellino. Nacido en Phoenix, Arizona en 1981, Tito Torbellino fue un cantante y compositor de música banda, especializado en norteño, corridos y narcocorridos, con raíces mexicanas de Ciudad Obregón, Sonora. Dejó la escuela en 2002 para dedicarse por completo a su pasión por la música. A los 14 años, ya tocaba el acordeón y componía sus propias melodías. Con 13 álbumes grabados, su carrera despegó cuando firmó con Sony Music en 2009, pero su vida terminó abruptamente el 29 de mayo de 2014. Ese día, Tito fue asesinado a quemarropa mientras comía en un restaurante chino en Ciudad Obregón. Recibió 6 disparos de calibre 9 milímetros que acabaron con su vida de inmediato, una tragedia que dejó a muchos seguidores desconsolados. ¡Nos cayeron! 39. Zaida Peña Arjona. Zaida Peña sobrevivió a un primer ataque en un motel, pero cuando estaba recuperándose en el hospital, sicarios entraron y le dispararon 2 veces, una en el pecho y otra en la cara. Aunque nunca cantó sobre narcotraficantes, su madre trabajaba en la fiscalía, lo que probablemente la puso en la mira. 38. Los herederos de Sinaloa. El crimen ocurrió a plena luz del día, cuando los músicos salían del periódico El Sol de Sinaloa, a las afueras. Mientras se dirigían a sus camionetas, fueron sorprendidos por individuos armados con rifles, que abrieron fuego contra ellos. 3 integrantes de la banda Los Herederos de Sinaloa perdieron la vida en el ataque. 37. José Luis Aquino. Conocido por ser abogado de profesión, José Luis Aquino decidió seguir su verdadera pasión, la música. A los 23 años se unió a la banda costeña Los Condes, con quienes realizó varias giras y grabó 8 discos. Sin embargo, su vida tuvo un final violento en 2013. El trompetista fue encontrado maniatado y con una bolsa de plástico en la cabeza, debajo de un puente en Oaxaca, México. Tenía solo 33 años. 36.
Jesús Rey David Alfaro, el Gallito. El Gallito, cantante mexicano, fue encontrado muerto junto con su representante y asistente en Tijuana, México. Los tres fueron asesinados por sicarios con 3 disparos en la cabeza. Este crimen se sumó a otros 6 cadáveres encontrados en Tijuana esta misma semana, todos con señales de tortura y mensajes amenazantes del cartel. El cantante había tenido vínculos con el cártel Los Arellano Félix y su muerte fue un ajuste de cuentas. ¡Dale, dale! 35. Alberto Lizárraga, el Junior. El Junior, clarinetista y parte de la familia fundadora de la banda El Recodo, fue víctima de una balacera a las afueras de un bar en Mazatlán, Sinaloa. Hombres armados llegaron en 2 camionetas y abrieron fuego, matando a 6 personas, entre ellas Lizárraga. El músico fue trasladado al hospital en estado grave, pero falleció durante la cirugía. 34. Diego Rivas. Cantante y compositor Diego Rivas, conocido por temas como El Estándar y Soy Yo, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa, en noviembre de 2011. Un comando armado lo atacó mientras bebía con amigos en la calle, dejando a 3 personas muertas y otras 3 heridas. Las autoridades encontraron casquillos de AK-47, conocidos como cuernos de chivo, en la escena del crimen. 33. Víctor Iturbe, el Pirulí. Considerado uno de los mejores intérpretes de boleros en México, Víctor Iturbe fue asesinado el 29 de noviembre de 1987 en la puerta de su casa. 3 individuos lo acribillaron al abrir la puerta, y aunque se manejaron varias versiones, la más aceptada es que fue un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. Nunca me ha pasado nada bueno con los hombres. Hasta que llegaste. 32. Jenny Rivera. La diva de la banda Jenny Rivera fue una de las cantantes más queridas en el mundo del género regional mexicano. Aunque su muerte en un accidente aéreo en 2012 sigue siendo un misterio, algunas investigaciones sugieren que podría haber sido una venganza del narcotráfico. Se dice que tuvo problemas con el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, quien habría estado detrás de su asesinato. El 9 de diciembre de 2012, el avión en el que viajaba la diva de la banda Jenny Rivera se desplomó, llevándose la vida de la cantante y 5 de sus acompañantes. Aunque las causas oficiales apuntan a fallos en la aeronave, las teorías sobre la participación del narcotráfico no se hicieron esperar. Sin pruebas concluyentes, su muerte sigue rodeada de misterio. 31. El Combo Colombia. Tal vez la historia más trágica de este top. El Pigui, el líder del cártel de los Zetas en Nuevo León, tendió una trampa a los integrantes del grupo Combo Colombia, quienes habrían tocado para él en varias ocasiones. En venganza por tocar para rivales, ordenó su asesinato. Los cuerpos de 17 personas, incluyendo 13 músicos, fueron encontrados en un pozo, torturados y ejecutados. Combo Colombia fue una banda de vallenato que rápidamente ganó popularidad gracias al apoyo de José Isidro Cruz Villarreal, alias El Pichilo, jefe del cártel de los Zetas. Sin embargo, los músicos cometieron el error fatal de tocar en territorios del cártel del Golfo. En represalia, Pichilo los convocó para una presentación que nunca sucedería. Los 17 músicos fueron secuestrados y asesinados. Sus cuerpos encontrados el 26 de enero de 2013. Que esta me tiene que devolver lo que me robó. 29. Luis Mendoza, el vocalista de Los Ronaldos. Luis Mendoza murió de forma brutal en Sonora, tras recibir 300 balazos mientras se disponía a abandonar una funeraria. El ataque fue un claro mensaje de odio, posiblemente relacionado con problemas que la banda tenía con ciertos cárteles. Aunque no hablaban abiertamente de estas tensiones, sus canciones dejaban pistas. 27. Adán Sánchez, hijo del legendario Chalino Sánchez, falleció el 27 de marzo de 2004 en un accidente automovilístico en Sinaloa. A diferencia de su padre, Adán
tenía una imagen más tranquila y se enfocaba en temas románticos. Aunque grabó algunos corridos, su muerte levantó sospechas, ya que muchos creen que no fue un accidente. La versión oficial atribuye el siniestro al reventón de un neumático, pero las teorías sobre un posible ataque siguen vigentes. 26. Ramón Conchas. Ramón Conchas, conocido en la escena del rap mexicano, fue asesinado el 20 de abril de 2018, un crimen atribuido a la delincuencia organizada. Con 42 años de edad, sus canciones hacían alusión a las drogas, y se rumoraba que tenía vínculos con el cartel Nueva Plaza, rival del cartel Jalisco Nueva Generación. Se decía que también lideraba la pandilla Florencia. Porque no fue citado y no debe enterarse de esta reunión por nada. El cuerpo de Conchas fue encontrado con una cartulina clavada, presuntamente por el cártel rival, con un mensaje que advertía: esto le va a pasar a todos los que sigan apoyándote, junto a 3 fotos de supuestos integrantes del grupo rival. Sin embargo, nunca se reveló oficialmente el contenido completo de esa nota. 25. Javier Reyes. Javier Reyes, conocido como el Príncipe del Corrido, fue otro artista regional mexicano cuya vida fue arrebatada por la violencia. El cantante fue encontrado dentro de un coche con varios impactos de bala en la Ciudad de México. Se especula que fue asesinado por escribir un corrido dedicado a El Ojos, un narcotraficante abatido en 2017. Tras el ataque, fue trasladado a un hospital, pero falleció horas después. El crimen sigue siendo investigado por las autoridades. 24. Néstor Valdés. El 19 de julio de 2021, Néstor Valdés, vocalista de la banda La Acelerada, fue atacado a balazos mientras amenizaba una fiesta en San Luis Río Colorado, Sonora. Aunque en un primer momento sobrevivió al ataque, falleció horas después en el hospital. Las razones detrás del ataque siguen sin esclarecerse, y es posible que nunca se conozcan los motivos exactos. Esta historia es tan terrible como la trágica muerte de un ícono de la televisión mexicana. Prefiero un intercambio. Te quiero a ti, a cambio de chaval. 23. Paco Stanley. El 7 de junio de 1999, el reconocido conductor, actor y comediante mexicano Paco Stanley fue asesinado en el restaurante El Charco de las Ranas. 5 personas participaron en el ataque, aunque nunca se revelaron sus identidades. Las investigaciones descartaron el robo o secuestro como móviles del crimen, centrándose en la venganza y un ajuste de cuentas, ambos relacionados con el crimen organizado. A pesar de que se encontraron pruebas de consumo de cocaína en el cuerpo de Stanley y de su acompañante Mario Besares, y una credencial que lo autorizaba a portar armas de fuego, no se identificaron culpables. El caso quedó envuelto en un espectáculo mediático, sin llegar a resolverse. 22. Adán Zapata. Adán Zapata, un joven promesa del rap mexicano, perdió la vida el 1 de junio de 2012 en un ataque en Monterrey. Zapata y 3 acompañantes fueron tiroteados por un comando armado presuntamente por error, ya que los atacantes pertenecían al cártel del Golfo y pensaban que los jóvenes trabajaban para un grupo rival. La tragedia se llevó las vidas de 2 de los amigos de Adán, hijos de un exsecretario de Seguridad Pública. Las autoridades detuvieron a un presunto responsable del ataque, pero el motivo real sigue siendo objeto de especulación. Perdóname tú a mí. 21. Beto Besares. Beto Besares, vocalista de la banda Explosión Norteña, fue víctima de un intento de secuestro en Rosarito, Baja California. Al resistirse, fue asesinado con un disparo en la cabeza. Aunque logró desarmar a uno de sus agresores, no tuvo la misma suerte con el segundo. Beto había sido atacado previamente en 2006 y 2007, y en uno de esos eventos fue capturado durante un operativo contra el narcotraficante El Muletas. Su trágico final en 2009 sumó otro capítulo oscuro en la vida de artistas ligados al crimen organizado. 19.
Jesús el Travieso Quintero. Jesús Quintero, conocido como el Travieso, fue asesinado en Culiacán mientras intentaba escapar de sus agresores. A pesar de introducirse en una casa para huir, fue alcanzado y abatido con una pistola calibre 38. Aunque las autoridades acudieron al lugar, solo pudieron constatar que el cantante había muerto. El caso, como muchos otros, permanece sin resolver. 18. Alejandro Villa. Alejandro Villa, nieto del famoso compositor Federico Villa, fue asesinado el 12 de febrero de 2019 en Guadalajara, mientras entrevistaba a unas mujeres para vacantes en su negocio. 4 hombres lo atacaron a balazos, recibiendo 15 disparos. La fiscalía atribuyó el crimen a un motivo pasional, pero la relación de Alejandro con personas vinculadas al crimen organizado deja muchas preguntas sin respuesta. ¡Hay dos callejotas! 17. Rolando Arellano Sánchez. Rolando Arellano Sánchez, uno de los fundadores del grupo Contacto, perdió la vida de manera trágica a sus 22 años. El asesinato ocurrió en la colonia Buenos Aires Sur, en Tijuana, cuando al salir de su casa fue atacado por un agresor que lo estaba esperando. Tras el ataque, los culpables huyeron y hasta el día de hoy no se ha esclarecido el crimen. El grupo y sus compañeros expresaron su dolor a través de redes sociales, lamentando profundamente la pérdida de su amigo y hermano. 16. José Luis Cerda Meléndez La Gata. José Luis Cerda Meléndez, mejor conocido como La Gata, fue un popular comediante de Monterrey, recordado por su participación en el programa El Club. Su vida terminó abruptamente en 2011, cuando fue secuestrado por un grupo criminal. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado con las manos atadas y un tiro de gracia en Guadalupe, Nuevo León. Su amigo, el comediante Oscar Burgos, le dedicó emotivas palabras en redes sociales. ¿Dónde está Santiago? Tranquila, Teresa. 15. Omar Atondo, el Cachorro de Sinaloa. Omar Atondo, conocido como el Cachorro de Sinaloa, fue un músico regional y empresario que perdió la vida en un ataque en Ciudad Juárez. Viajaba en su camioneta cuando fue sorprendido por sicarios, quienes lo ultimaron. Omar estaba en ascenso en su carrera musical y había llegado a abrir conciertos de artistas como Julián Álvarez. 14. Alejandro Barret, el 50-50. Alejandro Barret, conocido en el mundo del rap como el 50-50, fue un cantante que en sus inicios dedicaba su música al crimen organizado, en especial al Cártel del Noroeste. Aunque se retiró de esa vida al convertirse al cristianismo, fue secuestrado y asesinado cruelmente en Tamaulipas en 2019. Su trágico destino refleja lo difícil que es escapar del entorno del crimen. 13. Beto Trejo, vocalista de Los Hijos del Cártel. Beto Trejo, vocalista del grupo Los Hijos del Cártel, fue asesinado mientras cargaba gasolina en Baja California, frente a su esposa y su bebé. Su muerte fue un asesinato a sangre fría, recibiendo un tiro en la cabeza. Se especula que la razón fue el contenido de sus canciones, que hablaban de personajes de cárteles rivales. 12. Saúl Viera, el Gavilancillo. Saúl Viera, conocido como el Gavilancillo, fue una leyenda del género de corridos. Perdió la vida a los 23 años cuando fue asesinado en un restaurante en California. Los motivos del crimen nunca se aclararon, pero su legado en la música regional mexicana sigue vivo. Estado de Sinaloa. 11. Eric Mancilla Reque. Eric Mancilla, más conocido como Reque e integrante del grupo rap Código 36, fue víctima del crimen organizado. Aunque su muerte nunca fue confirmada oficialmente, existen rumores de que fue secuestrado para pedir un rescate, y al no poder pagar, fue asesinado y sus manos fueron mutiladas. 10. Hugo Figueroa, sobrino de Joan Sebastián. Hugo Figueroa, sobrino del famoso cantante Joan Sebastián, fue secuestrado durante un jaripeo en Michoacán. Su ejecución fue grabada y difundida en redes sociales, dejando un amargo recuerdo de la brutalidad
del crimen organizado. 9. Antonio Rodríguez Cruel, rapero de Código 36. Antonio Rodríguez, conocido como Cruel, fue otro miembro del grupo Código 36 que perdió la vida a temprana edad, con solo 18 años. Fue secuestrado al regresar de su clase de inglés, y unos días después, su cuerpo fue encontrado en una brecha en Nuevo León, con un tiro de gracia. Sofía. Ven rapidito, te lo digo a mí, me están un segundo. 8. Juan Manuel Cristian, DJ Tontín. Juan Manuel Cristian, conocido como DJ Tontín o el Rey del Huepa, fue una figura clave del sonidero en México, líder del grupo Key Sound, conocido por su talento para poner a bailar multitudes. Su vida terminó trágicamente el 5 de octubre de 2021, mientras viajaba en su camioneta blanca. Fue interceptado por un comando armado que disparó en su contra, impactándolo en tórax y cráneo. 7 casquillos fueron encontrados en la escena, pero hasta hoy los culpables no han sido identificados. 7. Los norteños de Río Bravo. Los norteños de Río Bravo comenzaron a ganar notoriedad en 2015 y fueron conocidos por su talento y alegría al interpretar música norteña. Lamentablemente, en 2018, 2 de sus miembros, Cuitlac y Elías, fueron secuestrados y asesinados en Reynosa, Tamaulipas. A pesar de los esfuerzos y oraciones de sus seguidores, no lograron regresar con vida. Este trágico evento dejó un vacío en la música regional. 6. Los Alteños de la Sierra. En 2004, el grupo Los Alteños de la Sierra sufrió una emboscada mortal en los límites de Sinaloa. Después de amenizar una fiesta, los sobrevivientes relatan que los ataques los separaron en 2 grupos, matando primero a los que permanecieron en el camión y luego a los que estaban boca abajo en el suelo. 3 miembros perdieron la vida, mientras otros 3 lograron sobrevivir, marcando un oscuro capítulo en la historia de la música regional. 5. Alex Quintero. Alex Quintero, una joven promesa de los narcocorridos, fue asesinado a los 21 años durante una fiesta privada en Sonora. El ataque fue capturado en video y difundido en redes, una muestra de la brutalidad del crimen organizado. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, Alex no sobrevivió, dejando un hueco en el género musical. Tus enemigos están esperando a que digas qué hacemos con ellos. 4. Carla Pardini. Carla Pardini, destacada por sus videos en redes sociales, fue asesinada en un reciente y lamentable suceso. Vecinos reportaron haber escuchado al menos 5 disparos, y aunque los servicios de emergencia llegaron al lugar, ya era demasiado tarde. La fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, clasificó el caso como feminicidio, ya que Carla fue atacada en un estado de indefensión. 3. Raquenel Villanueva. Renel Villanueva, abogada defensora de narcotraficantes, sobrevivió a múltiples atentados. Su vida terminó trágicamente en 2009, un recordatorio del peligro en su profesión. La abogada Silvia Raquenel Villanueva Fraustro fue asesinada a tiros en el interior de un centro comercial de esa ciudad, reportaron fuentes policíacas. De origen humilde y estimada por su apoyo legal a sus vecinos de la colonia central, su fama aumentó al ser considerada como testigo protegido durante el caso que llevó a la captura en 1996 del capo Juan García Abrego, líder del Cártel del Golfo. 2. Julio Verdugo. Julio Verdugo, de 23 años, era el vocalista de Julio Verdugo y Los Tres de Culiacán. El 9 de mayo de 2021, mientras conducía su camioneta, fue asesinado por un sujeto que escapó tras el ataque. El cuerpo de Julio fue encontrado en el asiento del piloto, con varios casquillos en la escena del crimen. Hasta el día de hoy, el agresor sigue siendo un misterio. 1. Samuel Barraza, el último narcocorrido. Samuel Barraza, originario de Sinaloa y cantante de narcocorridos, fue asesinado junto con su acompañante Luis Hernández en un estacionamiento en Tijuana. Los disparos, que impactaron su cabeza y tórax, dejaron sin vida a Samuel, conocido por éxitos como La Noche Ideal y La Parvada de Cuernos. Los motivos y responsables del ataque siguen sin esclarecerse.
50 vidas brillantes, arrebatadas por la violencia injustamente. Es triste reconocer que en los últimos años ha sido cada vez con más frecuencia. ¿Conoces alguna historia que no hayamos mencionado?